11:36 y vámonos con mi querida Marta Lamas y Mauricio Merino. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad, Mario? Hoy es mi cumpleaños, Marta. Sí. Estas son las mañanitas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Que cantaba el rey David. Eso, Mario. hombre. Serenata de lujo, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, felicidades, Mario. Oye, muchas gracias, gracias a los dos. Y querida Marta, si te parece, empezamos contigo. Mira, yo sigo con el tema de la legalización del aborto voluntario en Argentina, Sí. porque el jueves pasado, el 14 de enero, fue la firma del decreto donde se promulga la ley. Hicieron un acto muy austero, muy sobrio, pero al mismo tiempo muy potente políticamente. El presidente, la ministra de la Mujer y de la Diversidad y la secretaria técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, que es la que está junto ahorita en lo que están transmitiendo. Sí. Atrás había un letrerote que no se alcanza a ver, no sé Ahí está, si mira. está. Nada más decir, es ley, que había sido toda, digamos, la fuerza de lo que argumentaban las activistas, que sea ley, que sea ley, que sea ley. Pero yo lo que quiero destacar son dos elementos que encontré realmente notables en los discursos. Primero habló la ministra, la que está sentada con el pelo largo, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer y las Diversidades, y ella lo que planteó es que hay una alquimia imbatible para transformar la sociedad y convertirla en más justa cuando se enlaza la organización, la movilización, la lucha por los derechos y la decisión política. Y habló del trabajo de transversalidad que se había hecho entre asociaciones civiles, grupos feministas, sindicatos, con la gente de gobierno como un ejemplo de maduración política. Y dijo que la ley realmente va a producir una enorme transformación cultural, material y subjetiva, ¿no? A partir de la autonomía de los cuerpos y los deseos de las mujeres. Es interesante cómo en Argentina se habla mucho del deseo, una sociedad muy psicoanalítica. Sí, ¿no? sí. Y luego dijo que para transformar el orden político, social y económico en el que se asienta el patriarcado, ¿no? Este era uno de los primeros pasos. La secretaria legal y técnica de la presidencia, que es Vilma Ibarra, ella hizo un discurso también muy interesante. Para empezar, dijo que por primera vez el Estado iba a reparar y a cambiar el paradigma en el momento en que inscribe a las mujeres adentro, las mujeres y a las personas gestantes, porque también de repente hay hombres trans que tienen la capacidad de gestar y que algunos han pedido ese derecho, ¿no? Y lo que hizo fue muy interesante porque agradeció a todos los diputados, senadores, diputadas, senadoras, pero dijo que también a los que habían votado en contra y que les agradecía que el debate había sido un debate respetuoso, Sí. que les agradecía la falta de descalificaciones y la posibilidad de hacer un debate en términos de diálogo democrático. O sea, él enfatizó el clima de respeto, ¿no? Y luego cerró diciendo que la ley que entra en vigencia, con esa ley nadie va a tener que vivir o que tomar decisiones en contra de sus creencias, de sus convicciones. Claro. Todos van a seguir viviendo y seguir tomando decisiones, como siempre, de acuerdo a sus convicciones, pero que algo habrá cambiado. Habrá menos muertas, menos abortos clandestinos, menos lesiones, menos perforaciones de útero, menos humillación y menos sufrimiento. Y dijo que la llenaba de orgullo la reparación que se hacía, digamos, desde el Estado frente a esta situación. Y finalmente el presidente Alberto Fernández, que bueno, agradeció y dijo que estaba muy contento de que esta causa desde hace tantos años de las mujeres hubiera llegado a una buena culminación, dijo que a nivel personal él estaba feliz de poder cumplir su palabra, porque desde su campaña electoral él había prometido que iba a impulsar esto y dijo además que le daba mucho gusto hacerlo porque en la política la palabra aparece con frecuencia muy devaluada, muy despreciada, entonces que cumplir la palabra, ¿no? Y también agradeció a las fuerzas opositoras que no piensan como nosotros, dijo, pero que nos acompañaron en esta decisión y dio el nombre de un
de un político que estaba ahí sentado, no me acuerdo bien el nombre, Daniel algo era, y me pareció que el tema de la política, de reconocerle a los opositores, el haber podido llevar eso con un debate de altura, sin descalificaciones, era muy, muy interesante y que hay muchas lecciones que aprenderle al proceso argentino. Y bueno, el día anterior de esta firma de decreto, en Chile, ya en el Congreso, la Comisión de la Mujer y distintas instancias han planteado que se tiene que discutir el aborto en los mismos términos que en Argentina. 14 semanas, en México tenemos 12 semanas, también aquí habría que empezar a pensar hasta dónde nos sumamos digamos, a una visión más adecuada y más moderna en términos de los plazos. Y ya en Chile ahorita se está discutiendo, entonces creo que el impacto del ejemplo en Argentina va a verse en varios países latinoamericanos y espero que en el nuestro también. Interesante, como dices, tanto por el contenido como por la forma en la que se llevó la discusión hasta su última etapa, hasta esta de la publicación. Pero mira, vamos contigo, Mauricio, que me parece que hay puntos donde se tocan hablando de la discusión y del debate público. Pues sí, Mario, me gusta mucho, por cierto, cómo lo aborda Marta, porque en realidad está mandando un mensaje a México y lo hace estupendamente bien. Gracias, Marta. Yo me quiero referir al cliente de la semana, deja de ponerlo así, ahora le tocó al INE, porque dice Morena y dice el presidente que lo quieren censurar, el INE, porque está tratando de aplicar la ley para que las mañaneras se guarden de no tocar temas electorales. Y entonces, pues hay toda esta campaña en contra del INE que dice que quiere censurar al presidente. Yo, por el contrario, lo que creo, Mario, y me preocupa muy sinceramente, es que el INE se quedó corto y que en el ánimo de conciliar o de condescender con Morena, pues creó una cosa muy rara que le dice al presidente que puede seguir con las mañaneras hasta donde entiendo, incluso en campaña, cuando haya campaña, siempre y cuando no toque el electoral, y a mí me parece que es un error. Esas medias tintas siempre salen mal. Déjame explicar rápido. El artículo 41 de la Constitución dice, estoy citando la Constitución, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, toda, dice, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de cualquier ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Eso dice la Constitución en el 41. Y en el 34 dice, 134, artículo de la Constitución, dice, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órganos de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda, en ningún caso, subrayo, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Eso dice la Constitución. Ahora, el propio gobierno del presidente López Obrador, en los lineamientos de blindaje electoral que emitieron las Secretarías de Bienestar y la Secretaría de la Función Pública en 2019, el gobierno del presidente López Obrador aclaran en esos lineamientos del 2019 que para estar en presencia de propaganda gubernamental se requiere de 4 elementos. Estoy citando la emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública. 2,
que se dé mediante actos escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones o expresiones. De acuerdo. 3, que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno. Sí. O 4, que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía y sigue los lineamientos del propio gobierno. Podría darse información pública siempre que no constituya propaganda gubernamental entendida como difusión de programas, acciones, obras o logros del gobierno. Bueno, pues estás describiendo las mañaneras, Mauricio. Que se justifiquen, dice, plenamente en el contexto de los hechos particulares que lo motivan, siniestro, emergencia o caso de fuerza mayor, o se trate de un mensaje inexcusable o incluso necesario para hacer del conocimiento público la posición del gobierno frente a esas emergencias. Lo dice el gobierno de México. Muy claro. Bueno, yo creo que se está equivocando el INE tratando de condescender con Morena. Lo que yo hubiera hecho, querido Mario, es prohibir definitiva y tajantemente las mañaneras durante el periodo de campaña electoral, porque así lo ordena la Constitución y punto. Eso fue un triunfo de la izquierda en su momento, ya se les olvidó. Pero no debe haber mañaneras porque están violando flagrantemente la Constitución, por lo menos desde el 4 de abril hasta que terminen las elecciones. Vaya. Y yo te agrego nada más una, Mauricio, a lo que ya explicaste muy claro. El propio presidente diciendo el año pasado que cuando eran las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, diciendo estoy de acuerdo en que no se transmitan las mañaneras en los estados. Bueno, hoy ya dio reversa incluso a eso, pues, a la transmisión. Es que no puede, o sea, con todo respeto para el señor presidente, que esté de acuerdo o no modifica el texto de la Constitución, claro. ni la orden tajante y clara que su propio gobierno acata con estos lineamientos emitidos en 2019. Se equivocó el INE, querido Mario. Cuando las autoridades electorales titubean, las cosas salen muy mal, ya lo vimos en el 2006. El INE debe ser firme y prohibir las mañaneras del 4 de abril hasta que termine el proceso electoral el 6 de junio. Punto. Pues vamos a ver ahora las consecuencias de esto. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Otro abrazo de vuelta. Gracias, Marta. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora sí, la semana de protesta de Joe Biden. Va a ver en qué contexto la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos.